Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, aun cuando estamos en la fogata de historias y en cada uno de los episodios buscamos superar al anterior. Creo que el día de hoy va a ser un episodio distinto. Te vas a dar cuenta que hay un par de historias que van más allá de lo que normalmente contamos en la fogata. No va a ser necesario ni siquiera que me lo digas en comentarios, va a ser obvio. Y una vez dicho esto, quiero comenzar esta fogata de historias contándote algo que va más allá de una historia. Quiero hablarte de una serie que muy pocos conocen, pero los que la conocen, la aman y la temen. Quiero hablarte de la serie de From. Y antes de que hagas cualquier especulación, esto no es una cuestión de un anuncio pagado. Es que han ocurrido ciertos eventos los últimos 3 días que, por más cosas que me voy topando, pareciera como si haber visto esta serie tuviera mucho que ver con lo que te voy a contar. Esta serie se trata de algo muy extraño. Resulta que existen diversas familias en el mundo, familias que no se conocen, que van andando por carretera. E imagínate que un día que tú anduvieras con tu familia, con algunos amigos por la carretera, vas en medio de esta y de repente te topas con algo que te impide seguir por el camino. Te tienes que retornar por la misma carretera, tienes que andar con cuidado y después de un par de kilómetros, tal vez alguna decena de kilómetros, el camino parece que te llevó en círculo al mismo lugar, pero exactamente al mismo punto donde está esa cosa obstruyendo el camino. Se vuelve extraño porque estás seguro que no diste vuelta en ninguna parte, no tomaste ningún atajo, no te metiste en ninguna ruta. Eso es muy extraño. Así es que decides regresarte y encuentras como un camino que sí parece que te va a llevar a otro punto. Y de repente apareces en un pequeño pueblo en el que todas las personas que están ahí están vestidas de manera extraña. No son personas hostiles. Sin embargo, te dicen que de preferencia, si vas a seguir buscando la salida al pueblo, lo sigas haciendo, pero que detengas cualquier acto antes de que oscurezca y ellos te van a explicar qué está pasando. Porque cada vez que sales del pueblo, regresas al punto de inicio y vuelves a llegar a la entrada del pueblo. Y no importa qué atajos tomes, no importa qué caminos vayas, siempre llegas al mismo punto. Si tu auto tiene mucha gasolina, vas a sentir la tentación que debes de seguir ahí aunque sea medianoche, y no te lo recomiendo. Porque en ese lugar, cuando anochece, literalmente atacan unos monstruos. Cosas que parecen seres humanos, normales, comunes y corrientes, pero si te topan, al momento en el que están demasiado cerca, tan cerca que no los vas a poder evitar, transforman su rostro y su cuerpo en un tipo de bestias muy sanguinarias. Van ocurriendo muchas cosas extrañas a lo largo de la serie. ¿Qué es ese lugar? ¿Por qué ocurren ese tipo de cosas? ¿Por qué las personas no pueden salir? Nadie de los que vive ahí tiene la menor idea, porque todos llegaron exactamente igual que tú. Lamentablemente vas a perder las esperanzas muy rápido, porque hay personas que llevan ahí cerca de 50 años y no han podido salir. Hay personas que conocen secretos del lugar, pero aún así no hace sentido. Y es extraño porque el lugar se comunica contigo. Hay teléfonos que en ocasiones suenan solo cuando estás solo, y si contestas vas a escuchar las voces de seres queridos que te van a hablar. Seres queridos que puede ser que ya hayan fallecido o que te estén esperando y te estaban esperando desde que iniciaste tu viaje. Pero en el momento que hablan contigo, los mensajes que tienen van a hacer que tu piel se ponga chinita muy rápido y empiezas a sentir un miedo tremendo. En ese lugar existen cosas extrañas, hay apariciones, hay fantasmas, existen unos niños blancos y hay una persona que poco a poco está recapitulando la información y se da cuenta que es como un ciclo que está trayendo personas desde hace siglos y que ahí ese lugar tiene más historia de la que parece. Un lugar en el que faltan lugares por explorar, un lugar muy amplio pero que tienes mucho miedo de salir porque están esas cosas acechándote solo de noche. Pero si te alejas lo suficiente, tal vez no alcances a regresar y te van a encontrar en el bosque. Un lugar que prácticamente es una tierra donde mora el miedo. Es una tierra donde lo único que florece es el dolor.
Eso es From, un lugar extraño, una pesadilla viviente. Y te cuento todo esto, porque esta primera historia que te tengo en esta fogata habla de un lugar que parece que los creadores de From lo crearon para una familia. La familia de Alba tiene una propiedad en la que nadie quiere ir, un rancho maldito. Una casa que perteneció a su abuela, que en paz descanse, que obtuvo una maldición la cual nadie se había enterado, y hay muchas historias acerca de ese lugar. Un lugar que al día de hoy ya forma parte de una ciudad, pero en su tiempo estaba en medio de la nada. Estaba en medio de algunos plantíos que tenían árboles muy grandes. Tenían algunos servicios en ese lugar. Un lugar de apenas una habitación, con un baño hecho ahí más con la idea de hacer un baño que verdaderamente un baño en sí, porque era unas paredes de materiales que hacían que toda la humedad se permeara, un techo de lámina mal puesto, y nada más había un lavabo y un excusado que en ocasiones tenían agua y en ocasiones no. El lugar era un lugar paupérrimo, el piso era de tierra. Había una cama, y en esa misma habitación donde estaba la cama había un tipo de fogón, en el que en este tipo de chimenea, porque así lo describe Alba, en esa chimenea ponían carbones y maderas, las encendían y en ocasiones ponían unas láminas metálicas y arriba de esos sartenes para cocinar. También tenían una estufa de leña, pero aprovechaban el fogón para no desperdiciar tanto. Tenían una situación económica precaria. En ese lugar vivió la abuela con el abuelo de Alba. Alba no llegó a conocer a su abuelo. Y conoció a su abuela muy poco tiempo. La persona que vivió en ese lugar fue la mamá de Alba. Y justamente vivió en ese lugar cuando estaba embarazada de Alba. El hijo de la abuela de Alba, o sea, el papá de Alba, estaba, digamos, en una situación muy difícil. Estaba esperando a Albita, ya iba a llegar, y él consiguió trabajo por donde le ofrecieran. Estaba trabajando en una empresa, muy adentrado en esta ciudad, pero la ciudad quedaba más de una hora de camino y él tenía su entrada cerca de las 5:30 de la mañana. Condiciones muy duras que tenía que vivir. Sin embargo, era consciente que no lograba llegar a su casa. Si llegaba a su casa no había forma de regresar al trabajo y él necesitaba el trabajo, así es que esto hacía que prácticamente él se ausentara toda la semana y solo llegara ahí los fines de semana. Su mamá, la abuela de Alba, muy amablemente les prestó ese lugar para que estuviera la nuera de ella viviendo ahí mientras tenía el embarazo. Así no iba a faltar quien la cuidara. Pero la abuela no les contó que en ese lugar pasaban cosas raras. Les contó ya avanzada la experiencia de la mamá de Alba, porque resulta que la mamá de Alba, mientras llevaba este embarazo, y ella, una persona muy linda, de un gran corazón, digamos que se había adaptado a las condiciones que no eran las mejores, pero entendía que de buena fe le estaban prestando ese espacio, así es que ella había aceptado de buen gusto estar ahí y no prestaba en ningún momento, digamos, una actitud desagradable. Pero también hay otra situación, y es que era muy vergonzosa. En ese tiempo era poco más que una adolescente, estaba embarazada, y al tener ahí una adulta, no dejaba de ver en ella reflejada a su mamá, y a su mamá la trataba de usted y siempre agachando la cabeza y nunca hablándole por su nombre y ciertas reglas muy relacionadas a la época en lo que esto ocurrió. Eso provocaba que la comunicación no fuera tan buena, le daba mucha vergüenza expresarse. En estas condiciones y en este lugar y en estas circunstancias, la mamá de Alba empezó a pasar esta temporada. Una temporada que nunca iba a olvidar. Porque aunque ya llevaba un par de semanas y el tiempo de cierta manera corría a una buena velocidad, no estaba ni tan exasperada, tampoco estaba tan entusiasmada y el embarazo todo iba bien, lo que hacía que no estuviera preocupada, las cosas iban funcionando. Hasta que un día comenzaron las cosas extrañas. Un día estaba lavando platos en una tarja. Cuando escucha que en este baño que te conté que está todo mal hecho, comienza a abrirse la llave del agua que tienen en un tipo de lavabo. Cuando se acerca al baño, toca la puerta y le dice, suegra, ¿está ahí? Se había embebido tanto en la tarea de lavar platos que no se dio cuenta cuando se fue la suegra, porque nadie respondió.
Volvió a hablar una y otra vez. Nadie le contestó. Abre la puerta del baño y el baño está vacío. Qué extraño. Cierra las llaves. Sale de ahí. Y cuando sale de ahí, escucha a su espalda que se está abriendo la llave de los platos y le dice: suegra, ya regresó. Ahorita yo termino. Y cuando voltea, no hay nadie ahí. Y el agua está cayendo sobre los platos. Y el agua en ese lugar es algo sagrado, no se debe de tirar porque no siempre hay agua. Así es que va rápido hacia los platos, se siente muy avergonzada, tal vez lo había dejado abierto y no se había dado cuenta. Cuando la cierra, algo detrás de ella la toma del cabello, le hace un tipo de nudo y le estira con muchas fuerzas. Se va para atrás con todo y embarazo y ella tiene mucho miedo, se agarra la panza y cuando cae al piso lo único que quiere es proteger al bebé. Voltea para todos lados para ver quién fue la persona enojada que le hizo eso. El lugar está vacío. Te vuelvo a decir, el piso es de tierra. No hay huellas. Algo la tomó del cabello, la enredó y le estiró con la suficiente fuerza para que fuera a dar al piso. Cuando llegó su suegra, la vio a ella asustada y le preguntó que qué pasaba. Le dijo: no, nada, tuve un mal sueño. Tenía vergüenza de expresarse. Estaban siendo buena con ella. ¿Qué tal si le decía eso y ahora le veía mal? ¿Qué tal si le decía eso y la corría? ¿Qué iba a hacer? Y ya con el niño en puertas. Así es que la mamá de Alba prefirió callarse. Y este fue un grave error, porque dejó que las cosas avanzaran. Todos los días, como si fuera un deporte, un juego para esa entidad, abría la llave en un lado, abría la llave en otro lado, le estiraba el cabello, sentía cuando estaba ella haciendo las cosas y traía falda que le levantaba la falda, que le pegaba en una pierna, y eran cosas que le hacían sentir molesta pero a la vez muy incómoda, y le daba vergüenza, se sentía culpable. Hasta que pasa una situación, que es cuando su suegra se entera de qué es lo que está pasando, y no lo dudo un momento, sí la corre del lugar. Pero te voy a explicar por qué. La suegra no era una mujer de mal corazón, era una muy buena persona. Si la mamá de Alba tenía vergüenza, lo que sentía la abuela era 20 veces peor. Y ahorita te vas a enterar. Una noche estaban ambas dormidas en una misma cama. Cuando estaban ahí dormidas, la mamá de Alba, ya muy cerca de tener el parto, comienza a escuchar cómo hay ruido en esta casa que es una sola habitación, cómo hay pasos, cómo están moviendo sartenes. Y a ella le da vergüenza ver. Le da vergüenza voltear con su suegra. Si su suegra no le avisó que se iba a levantar a preparar o a hacer algo, era por alguna situación que nada más a ella le convenía, nada más a ella le importaba. Entonces no tenía por qué entrometerse en cosas que no eran sus asuntos. Así es que ella seguía haciéndose la dormida, hasta que escucha cómo están moviendo leños. Prenden los leños, llega un aroma agradable y empieza a oler a comida. Y es un aroma que le impacta, pero de una manera tremenda. Está embarazada, no come tan bien y están preparando algo delicioso. Esta es la primera vez y la única que la mamá de Alba, estando en ese lugar, le ganó el impulso y le hizo abrir la boca. Y entonces se levanta de la cama, ve a una sombra frente al fuego, la sombra de una mujer. Extraño porque es un poco más alta que la suegra, pero bueno, entre las sombras las personas a veces no medimos bien las cosas. Y le dice: suegra, ¿me puede convidar tantito de lo que está preparando? Huele muy rico y me dio mucha hambre. Siente un par de manos que la agarran de los hombros y rápidamente, pero con delicadeza, la bajan a la cama. Y en el oído escucha la voz de la suegra: no le hables esa cosa, yo estoy aquí al lado tuyo. No le hables, haz como si no estuviera. Luego te explico. La abraza, se tapan y siguen escuchando cómo esa cosa está ahí, está comiendo. Suenan pasos por aquí, por allá, que tira los sartenes. Y esto se transforma en una danza de miedo. Porque no sabes si en algún momento esa cosa se va a acercar a la cama. La puerta está cerrada a cal y canto. ¿Cómo entró? Y en algún momento, el aroma se apaga, los sonidos cesan, la puerta jamás se abrió y la habitación está otra vez vacía. Al día siguiente, cuando se levantan,
Dice, mi niña, su suegra, a la mamá de Alba, mi niña, te tienes que ir de aquí. Te tienes que ir de aquí ya. Luego te voy a explicar qué es lo que está pasando. No es tu culpa, pero por tu bien y el de tu nena, váyanse de aquí. No te quedes. La mamá de Alba se va. Se va desconsolada, se va llena de vergüenza, cree que hizo algo malo. Cuando llega con su esposo no termina de entender la situación, pero finalmente la afronta. Él estaba juntando todo el dinero que podía, por eso tenía que dejar a su esposa allá. Pero bueno, ya no había forma de sacar la vuelta a la situación. Entre amigos y personas que le tenían cierto cariño, fue juntando algo de dinero, lograron poner ahí, vivir en una casita pequeñita, y después de eso, bueno, viene el nacimiento de Alba, y en fin, un montón de sucesos buenos. Situaciones ya con familia de ambos lados, todo muy padre. Nadie jamás se acerca a la casa de la abuela. Nadie jamás. Y Alba va a crecer escuchando leyendas de la casa. Hasta que un día, cuando tiene cerca de 20 años, en una reunión familiar, la mamá le va a contar que ella vio a un espectro oscuro en la casa de la abuela y que fue en el tiempo en el que ella vivió ahí y estaba embarazada de ella. Y ella se impactó, nunca había escuchado esa historia. Y le dice, nunca te la había contado. No, mamá. ¿Y qué es? O sea, ¿qué es esa sombra? ¿Qué era lo que pasaba ahí? Dice, fue el secreto que tu abuela me contó muchos años después. Dice, resulta que la abuela sí sabe qué era lo que estaba esa noche ahí. Y sí sabía que corríamos un riesgo al estar en esa casa, pero nunca nos dijo. Pero de cierta manera no es su culpa. Es culpa de tu abuelo, que para ese entonces ya no estaba. Tu abuelo era una persona muy entrona. Era una persona de un carácter muy fuerte. Tu abuelo no se quedaba atrás, pero tu abuelo era de armas tomar. Eso cuando eran jóvenes. Tu papá tenía 5 años. Vivían en esa casa tu papá, su hermano mayor, la hermana que le seguía a tu papá, la abuela y el abuelo. ¿Cómo le hacían? Yo no entiendo, pero ahí vivían ellos. Un día, la abuela se entera que pese a todas estas condiciones, el abuelo tiene un amante y que aparte está gastando dinero. Se dio una enojada, pero una enojada tan tremenda que habló con él muy fuerte y le dice, yo no sé si te voy a perdonar o no, pero por estas te lo juro, ¿vas a dejar esa vieja o me dejo de llamar como me llamo? La vas a dejar y me consta. Y el abuelo le dice, no. Y ella le dice, es que es ella o soy yo y tus hijos. Es que no la voy a dejar. Ah, le dice, estás decidiendo por esa mujer. Mañana voy a ir a hablar con ella. Le dice, no entiendes, mujer. No la puedo dejar. ¿Cómo que no la puedes dejar? Yo no sabía. Después me enteré, pero es bruja. No la puedo dejar. Me tiene amenazado. Ah, dice, me hubieras dicho mejores cosas. Eso es algo súper ridículo, súper idiota. Y pa' brujas yo. Mañana esa bruja va a saber quién manda. Este diálogo se dio en la mañana de cierto día. Este hombre sale rumbo a su trabajo, no sé exactamente a qué se dedica, pero él sale. Y esta mujer, para poderle dar de comer a los niños, también trabajaba en casitas que estaban las más cercanas a su casa, que la verdad no eran muchas, pero le daban ciertos trabajos, le tenían cierto, digamos, cariño y al mismo tiempo compasión. Vivían con muchos niños y el lugar todos sabían que le hacía falta muchas cosas. Era más que poderle ayudar y que hubiera un servicio que no sintiera como que les tenían lástima, pues. En algunos les lavaba ropas, en otros les hacía tantito el aseo, en otros les cuidaba al perrito que no ocupaba que cuidaran, pues ni había casas ni había gente. Pero al final así la apoyaban y ella agradecía y hacía bien las cosas que tenía que hacer. Ese día en el que tuvieron esa discusión, el viejo no regresa, porque él normalmente regresa temprano, llega con ella y de ellos se van caminando a la casa. Pues ya era hora de que llegara y no había llegado. No, pues esta mujer se enoja, pero se enoja al triple.
y bien enojada voltea hacia su casa porque al final ahí tiene a sus huercos y tiene que llegar porque alguien los tiene que cuidar. Si tiene tiempo para la mascota, ¿cómo no va a tener tiempo para sus niños? Y órale que va caminando para la casa. Y mientras va caminando para la casa, sucede que en cierto punto en esta zona llena de árboles, algo la detiene, una sensación. La están observando. Y le están observando no una, sino varias personas. Escucha ruidos a la derecha, voltea, ruidos a la izquierda, voltea y está como paranoica porque es una sensación de que me están observando. Donde apenas voltea hacia un lado, se escuchan los ruidos del lado contrario. Gira para el otro lado, otra vez sucede hacia el lado contrario. Y de repente, un aroma a tabaco, como si hubieran prendido un puro y se lo estuvieran aventando en la cara. Una sensación desagradable porque siente el humo, le irrita los ojos, pero no hay humo ahí. No hay humo, pero el aroma es muy penetrante y siente los ojos muy irritados. Y está volteando a todas partes y escucha como un murmullo de una mujer. Y dice, vieja bruja, ¿eres tú? En tu trampa no voy a caer, vieja bruja. A mí con tus trucos baratos, a mí no me vas a hacer que tenga miedo. Y empieza a escuchar de las copas de los árboles cómo suenan carcajadas, carcajadas estridentes. Voltea a ver hacia ver dónde está esta mujer escondida y donde volteó ahora suena en otro lado totalmente diferente. Y donde voltea al otro lugar ahora suena en un lugar diferente. Y de repente todos los árboles a la vez empiezan a agitarse. Esta mujer no era una mujer que tuviera miedo, pero empieza a sentir tan pesado el lugar que no le entra el aire a los pulmones y ella comienza a correr rumbo a la casa. Mientras va corriendo, siente ese aroma. La nariz se le llena del humo del tabaco, no le permite respirar, empieza a toser y sigue, corre y corre y corre y corre y corre. Cuando llega a la casa, suenan detrás de ellas varias carcajadas, la misma de la misma persona, pero repetida muchas veces. Está asustadísima. Cuando entra en la casa, ella no se había dado cuenta, pero era muy de noche. Los niños estaban dormidos. El esposo le estaba esperando preocupadísima y le dice el abuelo, ¿dónde estabas, mujer? Te salí a buscar y no te encontré. Pues sí, vengo de aquel lado, te estuve esperando y no llegaste. Pues eso fue hace muchas horas, llegué como 1 hora tarde, pero aquí tengo más de 3 horas y no llegas. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nadie sabe. Lo que sí saben es que al día siguiente por la mañana, la abuela se levantó y su vestido tenía marcas, marcas por varias partes, como si lo hubieran quemado con un cigarro. Pasan varios días y el esposo empieza a llegar tarde y empieza a llegar tarde y esta mujer está molesta. Y un día estando sola en la casa dice, mañana esa vieja va a saber quién es la buena y no me importan sus trucos, yo voy a ir a hablar con ella. Ese día no llega el esposo a la casa. No llegó. Ella se tiene que ir a dormir y en medio de la madrugada escucha pasos dentro de la casa. Escucha cómo alguien toma unos leños, los mete en el fogón y los enciende. Y comienza a escuchar cómo está moviendo los trastes. Y cómo un aroma delicioso a comida empieza a inundar el lugar. Cuando abre los ojos, ve a una mujer un poco más alta que ella pegada al fogón, pero es solo la sombra. Cuando ella ve eso, dice, tú eres la bruja. Y esta cosa voltea, trae uno de los vestidos de ella y comienza a quemarlo con un cigarro que trae. Y le hace otra marca, y le hace otra marca, y le hace otra marca, y lo está perforando. Es una familia que tiene necesidades económicas fuertes. Ella no se puede dar el lujo de perder ropa, y menos por una mujer que odia. Así es que se para y dice, yo no te tengo miedo. ¿Y esos trucos a mí qué? Y cuando va caminando hacia ella, frente a sus ojos, la sombra desaparece y el vestido cae al piso. Al día siguiente, llega el viejo en la mañana y dice, ya no voy a estar con ella. Está muy enojada con nosotros. Yo tengo miedo que se vaya a vengar. Dice, y se va a vengar de ti. Hay que hacer algo. La vieja dice, yo a ella no le voy a tener miedo. Y a la semana se desarrolló algún tipo de infección en la pierna derecha de la abuela que jamás en toda su vida se le pudo curar. Jamás. De hecho, la abuela falleció de eso muchos años después de que haya fallecido la bruja. Por más que iba con doctores, no entendían qué era y por más medicamentos que le daban, nada le hacía efecto. Un tipo de infección que no aumentaba, pero le impedía caminar bien. Ten cuidado con tus vecinos. Lorena
es hija de una mamá soltera. La mamá de Lorena se embarazó muy joven y para este momento de la vida de Lorena, cuando ella tiene 14 años, la mamá está haciendo malabares para poder sacar a su niña y a ella misma adelante. Viven en un edificio de departamentos de muy dudosa reputación. Es un lugar maloliente, desagradable. Olvídate de cosas que estén en buen estado y mantenimiento. No es ese tipo de lugar. Es un lugar de una economía muy accesible casi independientemente de tus circunstancias. Y eso es lamentable, porque hace que intuyas que no estás rodeado de gente a veces tan buena, que no tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con este lugar. Este lugar del que te estoy hablando es un lugar desde que llegas te da mala vibra. Hay algo raro ahí. Es más, si tienes oportunidad no quieres ni siquiera pasar en la sombra de ese lugar. Algo no te inspira confianza. Y no estamos hablando de situaciones relacionadas con criminales o con personas que tengan un tipo de vida con las cuales esté más allá de tu criterio moral o tú no lo apruebes. No. Estamos hablando que si pasas por ahí y ibas teniendo una conversación agradable de lo que sea, algo hace que donde toque esa sombra, tus pelos se levanten y empieces a sentir una sensación muy desagradable. Tal vez de observado, tal vez de invadido, tal vez como si alguien posara su mano sobre esa parte de tu cuerpo que tocó la sombra de ese lugar. Un lugar que parece que absorbe la oscuridad, la maldad o algo. No sabemos la historia, no sabemos qué cosas hayan ocurrido en el pasado. Lo que sí sabemos es la historia de Lorena. Lorena, a sus 14 años, vive en uno de esos departamentos. Ella intenta desde que llega a subir lo más rápido que puede las escaleras, no toparse con nadie, no hablar con nadie, porque hay muchos sujetos ahí malvivientes que comienzan a decirle, hey niña, ven para acá. Normalmente hombres. Y no hagamos ideas, pero vuelvo a decirte, es un lugar que no es bueno. La mamá de Lorena está consciente. Le dice que por favor siempre tenga muchas precauciones, que por favor bajo ninguna circunstancia se ponga a platicar con nadie, que no entre a la casa de nadie, y no importa si no invita niños o nada. La mamá de Lorena sí está muy consciente y esta niña ve tanto miedo reflejado en los ojos de su mamá que en ningún momento lo está cuestionando ni le dice que no es una niña linda, obediente dadas las circunstancias y esto es algo formidable. En el departamento en el que viven, nada más hay una zona en la que tienen el equivalente una sala de tele, sala, comedor, cocina, estancia, todo junto en un espacio de apenas 3x3. Ya te imaginarás cómo está. Y tienen una habitación pegada, que es la única habitación del lugar, en la que más o menos en un 3x2 o tal vez un 3x3 hay una litera, en cuya litera en la parte de abajo duerme la mamá de Lorena y en la parte de arriba duerme ella. Aparte de la litera, hay una mesita de noche y una sillita. Una sillita que en algún momento Lorena se recostó de más y le tronó el respaldo y no lo han podido reparar. Entonces no tiene respaldo, es la pura parte de abajo, es un banquito. Fuera de eso, no hay nada ahí. Donde ponen su ropa doblada debajo de la cama es lo más que pueden hacer. En ocasiones, al lado de la puerta, cuando la abres, la tienen ahí apiladita, bien doblada. No hay más, no hay dónde poner, no hay dinero para comprar ningún tipo de mueble ni ninguna cosa que vaya a tener ahí. Y también la mamá de Lorena, aun cuando le han ofrecido que se lleve algún tipo de mueble, prefiere no hacerlo para no llamar la atención de ningún vecino. No vaya a ser que les guste y sin decirle nada un día entren y se topen con la niña. Prefiere no llamar la atención. Un lugar horrible, creo que te lo puedes estar imaginando, una infancia muy difícil, o bueno, adolescencia ya para este momento. Aquí, como si eso no fuera suficiente, parece que algo atrajo al cazador. Porque me cuenta Lorena que a sus escasos 14 años tuvo el único evento paranormal que ha vivido en su vida, pero es algo que casi la deja traumatizada para siempre. Inclusive el día de hoy no puede narrar esto que estoy a punto de decirte sin ponerse muy nerviosa, ponerse a balbucear y ponerse a temblar. Necesita mucho autocontrol, pero para ella fue una forma de desahogo.
Lorena está en la noche en esta casa, su mamá había llegado temprano, habían pasado una tarde muy bonita. La mamá se va a dormir, vuelvo a decirte, en la parte de abajo de la litera. La litera son estas camas en las que hay uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba. La mamá se duerme, ella se acuesta, hay una especie como de madera que divide las dos camas y arriba de la madera otro colchón, un colchón antiguo, viejo, no muy bueno, pero Lorena a sus 14 años es muy delgadita, no tiene tan buena alimentación, inclusive es una chica que hace algo de deporte, es muy delgadita, no pesa y no siente que esa cama es totalmente aforme. Ahí se acuesta ella. Ella está acostada, está tapada y hay una sensación en la habitación. Hay algo. Algo le llama la atención. Hace que se despierte cerca de las 2, 3 o 4 de la mañana porque no tiene un reloj, pero intuye que es muy tarde. Muy tarde, es totalmente oscuro. Cuando abre los ojos, hay un pequeño ruido, un raspadito de algo. Algo que le está llamando la atención en algún punto de la habitación y comienza a buscar curiosa. ¿Qué es eso que está sonando? Lamentablemente, ella no está pensando en algo paranormal. Está pensando en ratas. Porque no sería la primera vez que se ha metido una. Buscan siempre tener las puertas cerradas, que no se vuelvan a meter porque fue horrible perseguirla en la madrugada. Pero ella escucha ese raspadito. No el sonido de una rata, es algo diferente, pero no logra ubicar, así es que comienza a dirigir la mirada al piso y de repente se da cuenta que sus ojos ya están un poco acostumbrados a la oscuridad. Y es ahí cuando nota que al seguir cierto trayecto que iba llevando su mirada por forma como de inercia, justo en el banquito que antes era una silla pero ya no tiene respaldo, en la parte de abajo hay un pie, seguido por una pierna. Y es totalmente oscuro. Una sombra sumamente oscura. Y se ve por el tipo de calzado que es un hombre. Lo sigue con la mirada, ahora tiene miedo. Comienza a subir su mirada y es un hombre que está como agachado. Y dice ella que ese es el momento más aterrador de su vida. Porque cuando ella, sin hacer ruido y casi conteniendo la respiración, voltea hacia arriba y llega a la zona de la cabeza donde ve que trae un sombrero, no como este, un poco diferente, ese hombre, como si pudiera sentirla, sin mover nada del resto del cuerpo, gira la cabeza y sonríe. Y ella lo nota. Y empieza a tener un miedo que no te puedo explicar y empieza a decir, mamá, 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 se metió alguien, mamá, hay alguien aquí, hay un señor aquí. Y donde dice eso, se tapa, es una niña y no sabe qué hacer en esta situación. Y donde se tapa, escucha que ese sonido, ese raspadito que estaba escuchando, desaparece. Se queda un par de minutitos tapada con la colcha. Ya no hay nada en la habitación, no hay ningún ruido. Se quita la colcha, no hay nada ahí. Voltea hacia abajo, hacia el piso, no hay nada. Aunque no quiere ver la silla, nada. La esquina al lado de la puerta, nada. Y de repente se levanta un poco más de la cama, ve a detalle y no hay nada ahí. Le voy a decir a mamá porque mi mamá no se levantó y donde se agacha para abajo. Al momento de agacharse, de debajo de la cama, esta cabeza se asoma para verla. Como si estuviera pegada a la madera que está arriba del colchón de la mamá. Se asoma completo. Ella tira un grito, se va hasta la esquina de la cama y donde se va a tapar un par de manos que ella siente como frías, huesudas, con uñas que son como ligeramente alargadas y picudas, la presionan con fuerza y la empiezan a estirar y ella empieza a dar patadas y empieza a dar gritos y de repente siente donde esto la suelta, se tapa y empieza a escuchar cómo hay movimiento en la habitación de un lado para otro. No lo piensa dos veces. Brinca abajo de la cama y donde brinca abajo, su mamá la tapa de la boca y la levanta a la fuerza a la cama, la cubre con una colcha y le dice al oído, no lo veas, estas cosas no son buenas que las veas, está en el techo. Ella donde escucha esto, logra voltear y ve a través de esta sábana toda maltrecha que esta cosa pegada al techo se está moviendo como si pudiera flotar a total antojo y libertad.
cierra los ojos y su mamá empieza a rezar y a rezar y a rezar y le pone las manos a la niña, le dice no le prestes atención, no lo veas. Y cuando ella empieza a rezar también lo mismo que está diciendo su mamá, comienza a escuchar como al lado de la cama esta cosa desciende desde el techo, se posiciona con los pies en el piso porque suena el golpe y con esas uñas largas que sintió en sus piernas empieza a raspar la madera que está justo arriba de ellas y le está raspando. Y después de eso comienza a escuchar la madera del colchón de abajo que se está raspando al mismo tiempo que la de arriba, como si esta cosa tuviera unos brazos enormes y pudiera estar raspando ambas cosas a la vez. De ahí, la puerta de madera de la entrada también se escucha que algo le está arañando y le está raspando y las dos comienzan a rezar más y más y más y en voz alta. ¿Qué rezaron? Ni se acuerda. Solo recuerda estar hablando y hablando lo mismo que decía su mamá intentando no pensar y en algún momento los sonidos cesaron. La mamá le dijo, no nos vamos a quitar esto hasta el amanecer, sigamos rezando. Siguieron rezando, jamás regresó un sonido. Hubo luz, que llegó un momento que ya pasó a esta colcha y cuando se quitan ya está en un amanecer. Parece que ya pasaron del peligro. Cuando voltean a la madera que tienen entre los dos colchones, está toda arañada, la puerta también. Y en la parte de abajo están también unas marcas mucho más profundas. ¿Qué fue lo que le estaba asustando esa noche? No sabe. Pero hay un detalle que hace que parezca que es el cazador. Y es porque a partir de esa noche, los siguientes 3 días, se comenzaban a escuchar los rasguños. Y en el momento en el que ella se tapaba los oídos y comenzaba a rezar, escuchaba una armónica que sonaba con una melodía extraña dentro de la habitación. Y a veces parece que la música, y la música macabra, es parte de las aficiones de este cazador, que este ente pareciera que lo que le gusta es hacer a las personas que se sientan absolutamente vulnerables, como si fueran sus presas, y como si no importa lo que hacen, no se van a poder escapar de él. ¿Qué sucedería si escuchas un episodio de este podcast y comienzan a ocurrir cosas paranormales en tu entorno? Esta historia me la cuenta Ramón. Es algo muy corto pero bastante peculiar. Resulta que él es un gran fan del podcast. Al día de hoy sigue consumiéndolo prácticamente todos los días según lo que me cuenta. Pero vive una circunstancia muy peculiar a raíz de escuchar este podcast. No otros, y ahí te va por qué. Primero, esto no es un anuncio. Es algo que me enviaron y está muy extraño. Él trabaja, no sé exactamente en qué tipo de reparto, pero él trabaja prácticamente todo el día en motocicleta. Como tiene mucho tiempo en los trayectos, buscó la manera de estar entretenido mientras todo el tiempo está viajando. Así es que consiguió que un casco tuviera cierta entrada para que tuviera bocinas y conexiones Bluetooth. Mientras está en los trayectos, tiene 2 celulares. Uno, donde tiene la cuestión de reparticiones. Otro, que va conectado a veces a una power bank, que le permite tener todo el día podcast. Está apagado y está escuchando Spotify de manera continua. Resulta que él es un fanático de los podcasts desde hace tiempo. Él ya tiene muy buen rato trabajando en este tipo de trabajo que te digo. Y un día se enteró de Hablemos de lo que no existe. Dice que le pasó algo raro. La primera semana todo normal, la segunda semana, cuando intenta poner el podcast, él va en el camino y de repente comienza a subirse el volumen y tiene que parar porque le está reventando los oídos. Después vuelve a andar con el volumen normal y el volumen se baja y se tiene que detener porque ya no escucha nada. Sigue andando y de repente se desconecta solo y lo vuelve a poner y se sube el volumen, se baja el volumen, se desconecta y de repente es como si se hubiera vuelto loco. Va con un técnico, revisan el casco y dice, es que todo normal, está muy extraño. Le pone el podcast, pasa esto enfrente del técnico y le dice, ¿sabes qué? Puede ser el Bluetooth. Busquemos una segunda alternativa. De alguna manera logran que el casco se apague el Bluetooth y consigue unos audífonos que siguen siendo de Bluetooth. Se pone el Bluetooth, se los pone, pero es muy extraño porque la primera semana le funcionan bien, la segunda semana comienzan a darle exactamente los mismos problemas. No entiende qué está pasando, tal vez, y esto es obvio,
por el tipo de trabajo, lo rudo, el estar pasando tal vez por conexiones, es la idea que él está pensando. Por tanto ajetreo del celular y tanto golpeteo, tal vez no es el audífono, es el equipo y no tengo dinero para cambiarlo. La situación de Ramón, entonces, busca más bien una solución a esta situación. Y la solución es bien sencilla. Audífonos, pero que tengan un cable muy largo. Y ya. Consigue unos audífonos que le dan un sonido de calidad, algo bastante económico, y tiene un cable muy largo con cierta extensión que aún así no le deforma la señal. Así es que perfectamente bien, se pone estos audífonos, comienza a escucharlos, no tienen mandos, no puede subir ni bajar el volumen, pero lo mantiene y entre reparto y reparto es lo suficientemente bien establecido para que él pueda disfrutar del consumo del podcast la primera semana. Porque en la segunda semana comienza a subirse, bajar el volumen, se apaga el celular, se empiezan a deformar los sonidos, empieza a entrar interferencia. Cuenta que en una ocasión iba de camino y escuchó una voz deformada que le dijo, Ramón, detente. Dice que ahí ya se asustó. Y dice, a ver, ¿qué está pasando? Tal vez, como se venía entrecortando, era la historia de alguien que se llamaba como yo. Tampoco me lo voy a tomar personal. Pero el punto es que otra vez no sirve mis audífonos. Va con el técnico, es la tercera vez o la cuarta que va con este técnico y le dice, oye, tengo 20 años en cuestiones de electrónica. Yo me dedico a esto y soy bueno en lo que hago. Nunca me había tocado un caso como el tuyo. Vamos a ver las marcas, todo. A ver, préstame tu equipo. Y ahí es donde descubren algo bien extraño. Lo primero, la primera hipótesis. El problema, como bien lo creía Ramón, podía ser el equipo. Porque cuando este técnico lo conecta a otro aparato, todos, incluyendo el casco, funcionan perfectamente bien. Qué extraño. Toman el otro celular de Ramón, hacen las pruebas, todos funcionan bien. Y Ramón dice, qué tonto. O sea, todo el dinero que gasté y tal vez ahí tenía un poco de dinero ahorrado para el celular. Así es que cambia de celulares. La aplicación de repartos la pone en el celular que tenía el sonido y viceversa. Bien. La aplicación de repartos funciona perfectamente bien. La del sonido, después de una semana de estarla utilizando bien, empieza a fallar. Lo único que él escucha porque está haciendo un maratón desde hace más de un mes es este podcast. Así es que hace una prueba porque dice, esto ya no tiene sentido. La prueba es, déjame con este mismo aparato escuchar otros canales. Y todo regresa a la normalidad. Voy a contarte de una canción que tiene un oscuro secreto dentro de su letra. Conversación casual de Panda. Marcos vive en cierta parte en Sudamérica. Tiene una costumbre familiar que a él le encanta. Y es que todos los fines de año, él y su familia se van a lugares remotos. Y tienen a veces un fin de semana, en ocasiones una semana completa, de diferentes situaciones familiares, actividades, conversaciones, momentos que van a ser inolvidables. En una de estas situaciones, hubo un momento verdaderamente inolvidable, pero por las circunstancias más oscuras que te puedas imaginar. Hay una actividad dentro de la familia. Es la primera actividad prácticamente. Como la familia viene de diversas partes, a veces de diferentes ciudades, la primera actividad es que los penúltimos que llegaron van a tener que irse por la carretera o por ahí a esperar al último y acompañarlo de regreso hasta que llegue a casa. Son como el grupo de los perdedores, de los que no llegaron a tiempo. Es divertida la actividad porque se ha prestado para muchas anécdotas. En la ciudad en la que ellos están y en los lugares a los que van, siempre son lugares muy seguros. Nunca había acontecido nada como lo que estoy a punto de decirte. Marcos, para esta ocasión, para este entonces, tenía cerca de 20 años. Él había salido muy tarde del trabajo. Su familia ya se había ido y él había tenido que tomar un camión junto con un primo y fueron los penúltimos en llegar. Ya sabía la tradición. Llegó, la persona que iba a llegar al final había comentado que iba a llegar de madrugada, así es que cerca de las 12 de la noche después de haber cenado y en medio de conversaciones, y les dijo a varios más de sus familiares que si lo querían acompañar aparte de su primo, y el resto de familiares simplemente le hizo así. Se limpió las manos. Con eso le querían decir, tú fuiste el que llegó el penúltimo, te toca ir a esperar al último.
Vuelvo a decir, esta era una tradición, no había ninguna malintención. Y si hubieran sabido lo que les ocurrieron a Marcos y a su primo, no los hubieran dejado ir. Pero no hay forma de anticipar este tipo de sucesos. Resulta que ellos van carretera abajo. Esta carretera está dentro de un complejo en el que hay ciertas cabañas. Para cuando llegas ya a esta zona de carreteras, ya te dieron varios accesos. Es un lugar muy seguro. Es un lugar en el que lo peor que puede pasar es que te tuerzas un tobillo o tengas algún tipo de ese tipo de accidentes. Pero los vehículos, como vienen en su vida, tienden a tener mucha precaución porque se te dan instrucciones desde que llegan. Hay una zona de peatones en la bajada, hay que tener cuidado con eso, siempre lleven cierta velocidad, etcétera. Entonces, ellos van muy confiados, van caminando por la zona de peatones que está al lado izquierdo de la carretera, y mientras van caminando, pierden la noción del tiempo, van en medio de conversaciones, y entonces ven que adelante, en un punto que no recuerdan haber visto cuando venían llegando, hay una piedra relativamente pequeña, y arriba de la piedra hay una persona que está sentada con la espalda recta, sus manos están sobre sus piernas y tiene los pies firmes en el piso. Se les hace muy extraño que una persona esté ahí en medio de la nada, en medio de la carretera, ningún vehículo averiado, no está hablando pidiendo auxilio. No logran ver exactamente el tipo de ropa, solo notan algo. Trae un tipo de estos jorongos o ponchos que son una ropa como holgada que va arriba de las camisas o lo que lleves en la zona superior, y la idea es que te cubra del frío. Es muy extraño. No es un lugar para que una persona de cierta clase social pueda tener ingreso. Es un lugar caro. Al final, Marcos y su primo son personas que tienen principios, son personas íntegras, son personas que han llevado una educación a detalle, con ciertos valores. Por lo cual Marcos, en lugar de asustarse y estar pensando en cuestiones paranormales, comienza a pensar, oye, esta persona tal vez tuvo un accidente o tiene alguna necesidad y no sabe comunicarse, o tal vez se siente fuera de lugar, o tal vez anda desorientado. No sabemos quién es, por qué está aquí. Me voy a acercar con él y le voy a preguntar qué necesita. En algún momento del caminado, porque esta persona la logran ver pero tampoco está tan cerca, retoman la plática, pero van directamente rumbo a la piedra. Y mientras van rumbo a esa piedra y van en esta plática, no saben en qué momento esa persona desapareció. Ya no está ahí. No hubo ningún ruido y el camino tiene muchas piedritas, se escuchan luego los pasos del caminado de alguien más. Aquí no se escuchó nadie. Bueno, quién sabe. ¿Lo imaginaste? Le pregunta uno al otro. No, ¿cómo lo voy a imaginar? Clarísimo esa persona ahí. ¿Tú lo imaginaste? Pues ya me acabas de responder tú. Pues no, quién sabe qué pasó. Tal vez bajó. Pues sí, no lo escuchamos por estar platicando. Puede ser. Cruzan la piedra, siguen adelante, y a unos cuantos metros antes de que la carretera tenga como un pequeño giro o una curva, escuchan movimiento detrás de ellos y voltean al instante. El tipo está ahí sentado, con los pies pegados en el piso, manos sobre las piernas. La única diferencia es que está volteando hacia donde están ellos. Y les grita: Marcos, Marcos, te ha ido muy bien últimamente, ¿verdad? Dice, pero si quieres que te vaya mejor, pídeme lo que necesitas, y en eso se pone de pie. Muy alto, más de 2 metros fácilmente, en una sombra enorme. Parecía como si el ancho de los hombros cuando estaba mirando hacia el frente y ahora que tenía el cuerpo volteado, parecía un ancho normal hasta que giró el dorso completo y estabas hablando de algo enorme. Nunca, si eso era una persona, nunca habían visto un ser humano de dichas dimensiones. Enorme. La cara de este hombre se ve como la cara de un anciano, pero tiene algo raro. El primo toma de la mano a Marcos y lo estira. No sabe Marcos si le está hablando o no porque no lo escucha, solo tiene cabeza para la voz que le está hablando de ese tipo. Y le está diciendo, Marcos, considérame un amigo. ¿Qué necesitas? Yo te lo puedo dar. Te ofrezco un trato, algo que te interese. Pero primero dime qué quieres. Y Marcos algo le dice en su interior que no le conteste, pero de todas maneras su voz es tan imponente
que no puede no contestarle, busca evadirlo y le dice, estoy bien, gracias. No, Marcos, puedes estar mejor. Te está yendo bien, pero no te has puesto a pensar que eso es porque tal vez alguien que no ves te está ayudando. ¿No quieres más ayuda? ¿No quieres mi ayuda, Marcos? Y entonces Marcos dice, no, y no sé con quién estoy hablando. ¿Con quién estoy hablando? Esa es una buena pregunta. Me llaman con muchos nombres. Se queda viendo, voltea al cielo y dice, tuve un amigo hace tiempo que se llamaba Miguel. Llámame Miguel. Y se empieza a reír como loco. Le llegó un escalofrío tal que no quiso seguir con la conversación. De alguna forma pudo comportarse o pudo confirmar o agarrar su compostura y empieza a caminar en reversa y empieza a caminar a alta velocidad. Y cuando va caminando a alta velocidad le dice, Marcos, soy tu amigo Miguel. Pídeme algo, Marcos. Pídeme algo. Te conviene, te puede ir mejor. Siguen caminando carretera abajo y la voz en algún momento se pierde. Después de estar caminando quién sabe cuánto tiempo, se dan cuenta que ya no deben de seguir caminando más abajo. Tal vez esta persona que llega tarde no va a llegar esa madrugada y ellos no se pueden quedar ahí, está bajando cada vez más la temperatura. Así es que hablan el uno con el otro y deciden que van a subir cuesta arriba y llegando cerca de la piedra van a correr a toda velocidad. Cuando cruzan la piedra, comienzan a escuchar carcajadas, las carcajadas de cuando dijo el nombre de Miguel mirando al cielo. No quieren voltear, ellos siguen derecho. El corazón se les está reventando porque no son deportistas y ahí es un lugar que la cuesta está bastante empinada, pero ellos continúan. Finalmente, en algún momento, no soportan más y se detienen. Te estoy hablando de apenas escasos 10 o 15 metros. No creas que mucho, es una subida bastante difícil. Y empiezan a caminar a un paso muy lento. Y le dice uno al otro, ¿cómo sabía mi nombre? Dice, me acaban de ascender del trabajo, por eso llegué tan tarde. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabe que me está yendo bien? Y el otro dice, ¿no le viste las piernas? ¿No eran piernas de una persona? Y describe el primo que las piernas eran como delgadas y alargadas, pero terminaban como en unas garras así, que eran las que lo mantenían como prensados al piso. Miguel es el nombre que quería que le dijeran, pero parecía que en son de burla. Dicen que el arcángel San Miguel es aquel encargado de atacar a los demonios. Permíteme contarte una de las historias más aterradoras y tétricas que me han llegado a este canal. Voy a contarte la historia de Minerva. Minerva lamentablemente ha vivido una vida muy dura. Minerva ha vivido, primero, en una familia en la que jamás se sintió parte de ella. Esta familia tenía unos gustos religiosos muy marcados. Ella, por alguna situación, siempre le habían gustado cosas relacionadas con, digamos, los antagonistas de la religión de su familia. Se sentía atraída de alguna forma. No era practicante, no era alguien que estuviera buscando ese tema, pero lo atraían las figuras, la atraían este tipo como de pláticas y temas. En fin, gustos. No hacía nada, ni intentaba hacer nada, pero el simple hecho de tener esos gustos hacía que su familia le tuviera miedo. Eso empezó a hacer que ella se transformara en una persona aislada, en una persona que no consideraba que tuviera ni las habilidades ni las facultades para entablar conversaciones, hacer amistades. Era una persona que con el tiempo se volvió casi antisocial, una ermitaña. Una persona que, al estar en contacto con los demás, no le hacían pasar buenos momentos. No le gustaba soportar ni niños, ni adolescentes, ni adultos. Una persona un poco amargada. Pero en algún momento la vida cambió. Conoció una persona, gustos similares, con la que empezó a salir y al tiempo se transformó en su amante y al tiempo se transformó en una pareja con la cual tuvieron 2 hijos. Y siguió avanzando la vida de Minerva. Minerva no sabía, pero tenía una depresión de muchos años y no la había tratado nunca. Entonces para ella la vida siempre era gris. No tenía ganas de hacer nada, prácticamente estaba sobreviviendo el día a día. Y en estas circunstancias
sí tenía algo muy presente. Siempre se sentía sola. En este contexto que te estoy contando, en estas circunstancias tan peculiares que le tocaron vivir a ella, un día, como la cereza podrida de este horrible pastel, se entera que su pareja tiene muchos años siéndole infiel. Y con personas, que lo peor del caso, son personas que ella detesta. Cuando se entera de eso, no siente que el corazón se le parte a pedazos, ni mucho menos. Ella nunca ha vivido de esa forma, no ha vivido enamorada plenamente. Solo de alguna forma siente un poco más de asco de lo que ya sentía por la vida. Y se empieza a hundir. Y se empieza a hundir mucho. Una hermana, que era la única persona que de repente buscaba tener contacto con ella y la frecuentaba cada cierto tiempo, nota que aunque Minerva era una persona que refunfuñaba, que normalmente no tenía una cara sonriente, que no era de estas personas que transmiten cosas positivas para nada, todo lo contrario. Pero nota que hay algo bastante más pesado ahora en ella, una tristeza más profunda que la que ella siempre le ha conocido. Así es que habla con ella abiertamente y por primera vez Minerva en años comienza a llorar, se quiebra. Sí se siente rota por dentro, sí siente que hay algo que le falta. Y la hermana le dice, yo lo que te puedo ofrecer es acercarte a las comunidades con las que estoy, y si aceptas a Cristo las cosas pueden cambiar. Hay que entender el contexto en el que ellos viven. La hermana de Minerva ni es psicóloga, ni es doctora, ni es psiquiatra, ni... Ella vive parte de una comunidad que le ha dado sentido a su vida, y para ella ahí está el significado de las cosas, y definitivamente para ella, Minerva le falta eso. Entonces, entendiendo esto, pues desde el cariño, desde el amor, desde lo más profundo de su corazón, ella le está extendiendo su mano a una hermana que parece que nadie quiere. Minerva, por primera vez en años, acepta un consejo de su hermana, acepta un cariño, un presente de ella, y empieza a ir a estos grupos. Dice que algo muy raro pasó, porque estando en estos grupos hicieron unas oraciones, cosas que a ella no le gustaban, pero sintió que algo dentro de ella como si brillara, como si se abriera un poco, y le salieron unas palabras de su boca. Es que me siento tremendamente sola. No importa si estoy con mis hijos, yo me siento sola. No importa si estoy con mi pareja, que ya no quiero estar con él, yo me siento sola. Con mi familia me sentía sola. Me siento sola desde siempre. Y ahí alguien le dice en el oído, tal vez una de las personas que eran parte de la congregación, ve tú a saber, le dice, con Cristo ya no te vas a sentir sola, acéptalo en tu corazón. Y empieza a decir ella muchas veces, te acepto en mi corazón, Cristo, yo te acepto en mi corazón, y no sé qué más parte del rito pasa. Cuando llega a su casa, se topa a su pareja, que él como que quería hablar con ella. Ya dormían en cuartos separados, no se dirigían la palabra, pero nota que él intenta hacer un acercamiento y ella no quiere eso, viene desgastada, viene cansada, viene con cierta esperanza, pero no quiere tener un encontronazo, no quiere tener un roce, quiere irse a dormir y ya. Lo pasa de largo, él intenta hablarle, ella le dice, no, no tengo tiempo, no quiero ahorita, dame mi espacio, ya, déjame en paz. Y se va caminando. Se mete a su habitación y hay algo muy extraño. La habitación de ella, aun cuando son alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que hay luz y las ventanas están abiertas, se siente y se ve oscura. Tremendamente oscura, pero oscura, o sea, como si fuera de noche con luces apagadas. Y ahí, vuelvo a decir, las ventanas están abiertas, la luz entra, pero es como si no se permitiera en ese lugar que brillara la luz. Entonces, ella se da cuenta de esto y donde está a punto de voltear, unas manos la abrazan del abdomen y la llevan hacia atrás. Siente una cadera que se pega con su parte trasera del cuerpo, se queda un poco fría, pero al mismo tiempo siente algo de calor de esas manos y escucha una voz. Y esa voz le dice, tú nunca vas a estar sola, yo voy a estar contigo. Es una voz
que no la hace sentir bien, porque es una voz distorsionada, es como si dos personas hablaran a la vez. Algo horrible. Ella mueve la cabeza así, pero llena de miedo. Empieza a avanzar, le toma una de las manos para que la suelte y la permita verlo. Y donde voltea, a contraluz, ve un cuerpo parecido al de un hombre que termina como en un tipo de alas de murciélago, pero retraídas en dos picos, y en medio de esto hay una cabeza dividida. De un lado es el rostro de un hombre y del otro lado el rostro de una mujer. Y le está hablando y le dice: tú eres mía y no vas a estar sola nunca, porque yo voy a estar contigo. Ella cierra los ojos, comienza a gritar y en ese instante se abre la puerta del cuarto y le dice: estás bien, estás bien. Era como si el esposo estuviera esperando fuera de la habitación. En la habitación ya no hay nada y está brillante, ya hay luz. Y Minerva está afectadísima y le dice: ¿por qué viniste? ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas ahí? Le dice: es que te quería decir eso, sentía que había algo malo en la casa. Y cuando te metiste en la habitación, me vine aquí porque sentí que había algo malo aquí. Ella está tan afectada que sale de la habitación, baja las escaleras, llega a la entrada y comienza a caminar. La cabeza la tiene saturada, la imagen es espantosa, ese rostro mitad hombre, mitad mujer, las voces horribles, las alas que tenía, que haya desaparecido, que el cuarto no tenía luz y de repente sí, y lo que había pasado en la tarde, no, su cabeza estaba desquiciada y simplemente empezó a caminar. De repente para un carro, un taxi, le dice: señora, ¿a dónde va? Y entonces ella simplemente se sube acompañando a la persona. ¿A dónde va? Y dice: vaya directo hacia el centro quedaba a más de 15 kilómetros, el punto era: aléjeme de aquí. No llevaba dinero. No había pensado en cómo iba a pagar eso. Su cabeza no estaba bien. No estaba pensando nada. Solo quería alejarse de ese lugar y ya no estar como con esa sensación. A mitad del camino, el hombre que va manejando le toca la pierna y comienza a acariciarla con otras intenciones. Y ella se pone muy espantada y le dice: bájeme aquí, yo nunca tomé el carro para eso. No, señor, no sé qué piensa de mí, pero yo no soy así. Y el hombre para el carro, le toma la pierna y le dice: te dije que nunca ibas a estar sola. Yo siempre voy a estar contigo. Abre la puerta, se baja del carro, cierra la puerta y este hombre, como si fuera otra persona, simplemente sigue conduciendo y a los pocos metros alguien se sube y ella continúa. Dice: esto pasó hace 5 años y siento que ese maldito ángel de los dos rostros no me ha dejado de seguir desde entonces. Te voy a contar por qué tuvimos que eliminar el episodio maldito. Esto, más que una historia, es algo que acabo de escuchar en una grabación que me enviaron hace aproximadamente 30 minutos. Y no estaba planeado que este episodio se tratara de eso. Sin embargo, después de escucharlo, ni siquiera traigo cabeza para poder grabar el resto del episodio. Te adelanto que tuvimos que grabar esta primera parte y ya te diré si seguimos grabando después de esto. Tuvimos que tomarnos un par de días de descanso. Hay una chica que me pidió que su nombre no revelara. Vamos a ponerle el nombre de Miriam, por poner un nombre. Y Miriam me cuenta que ella tuvo un pasado muy oscuro, que a ella le gustó mucho el tema del esoterismo y la brujería, pero como la parte densa, la parte oscura. Y conoce desde su perspectiva, desde sus vivencias, que el mundo paranormal existe, es un hecho, y a ella le tocó conocer lo más macabro, pero en carne propia. No porque le contaran, no porque le dijeran. Lo sintió, lo vio, experimentó muchas cosas. Dice que experimentó tantas cosas a tal grado que tuvo un momento en el que sintió que tocó el fondo y buscó salidas de ahí. Y ella, en su historia, la salida que encontró fue intentándose volver monja. Intentó volverse religiosa, algo sucedió, no sé detalles de esa historia aún, quedó en que luego me la contaba, pero el punto es que de ahí decidió darle la espalda a todo esto. Sin embargo, ya había adentrado mucho en ese camino y hay cosas que una vez que sabes, que conoces, que has hecho, digamos que ya no hay vuelta atrás. Mira, me está contando que ella había escuchado del episodio maldito. No sabía si era hype o no era hype.
desde ahorita te digo, quítate un poquito la intención de ir a buscarlo, ya no está. Ya para este momento que salga este episodio, ya lo bajamos a raíz de esta historia que te voy a contar. Dice que ella quería escucharlo. No sabía si era una cuestión como de marketing, que hablábamos de él. Algo le decía a ella que no. Y también pensaba por otro lado que si no era marketing, entonces realmente ocurrió algo ahí y algo le pasa a las personas que lo escuchan. Por eso también se detenía. Vuelvo a decirte, ella abrió muchas puertas que algunas de esas no se van a poder cerrar y ella está consciente. Ella en sus vivencias sabe que en el lugar en el que vive actualmente habita un ser. Un ser que ella lo ha visto alguna vez, tiene forma de un hombre, dice que no es bueno, pero que tampoco es malvado. Simplemente es, entre comillas, amoral. Ese ser solo al inicio la molestaba y después de eso ella logró hacer algún tipo de interacción o relación en la que se separó muy bien cómo iba a ser la interacción y dejó de molestarla a ella y a los suyos. Ella vive sola, en ocasiones vienen amigos, en ocasiones vienen familiares, pero ella vive sola. Actualmente estudia medicina y es una persona cargada a cuestiones científicas, pese a su experiencia previa. Estando en ese lugar, por alguna situación, le ganó la curiosidad y decide que va a escuchar el episodio, no verlo, escucharlo. Lo primero que hizo fue decirle a Alexa que buscara en el podcast Hablemos de lo que no existe, el episodio de Ángeles Caídos. Y Alexa le dice, no he encontrado, o no está, o no existe. Y ella dice, qué extraño. Pide Ángeles Caídos 2 y se lo pone. Pide Ángeles Caídos 3 y se lo pone. Y le vuelve a decir, ponme el podcast Hablemos de lo que no existe, Ángeles Caídos. Y le dice, no existe. Se le hace muy extraño, regresa al celular y manualmente ve que el episodio que por alguna razón estaba corriendo en ese instante era justo el que estaba arriba de Ángeles Caídos. Así es que manualmente le pica play y comienza Ángeles Caídos. Desde el segundo 1, ella debió haber cortado por algo que le sucedió, pero no lo hizo. Dice que la piel se le puso chinita, se le erizaron todos los vellos del cuerpo y se puso muy estresada porque, y esto me lo dice así textual, dime por favor que iniciaste a propósito ese episodio con unas risas de niños. No le contesté, vuelvo a decir esto que me mandó es un audio, y me dice, desde que lo escuché, te lo he querido preguntar, pero tengo mucho miedo de que me vayas a responder lo que yo creo que me vas a responder. Y es que en ese episodio no hay ningún efecto que tú le hayas puesto y menos de risas de niños. Y en efecto, no hay efectos especiales en el episodio, no existe ningún inicio que sea así. Dice que cuando escuchó eso le dio tanto miedo que lo tuvo que pausar y decidió, para relajarse, ya no estarlo escuchando, sino verlo. Toma su celular, pone este episodio y dice que algo le causó también mucho, mucho miedo. La pantalla se le queda congelada y comienza a sonar de forma continua a tu servidor, al narrador, pero que no está narrando como lo estoy haciendo en este momento, con una voz ligeramente distorsionada, como si estuviera leyendo un texto. Si has visto ese episodio, eso no ocurre. Creo que en algún momento rumbo al final hablamos algo acerca de un pasaje bíblico y comentamos un poco de eso y después se lee un pedacito de ese pasaje bíblico que traía Vero, pero no al inicio y no de esa manera, y creo que ni siquiera fui yo el que lo leí, no estoy tan seguro. Pero no es así el orden del episodio, no está de esa forma. Entonces me dice que en ese momento en el que ella escucha mi voz distorsionada leyendo algo de forma inexplicable, dice, entiéndeme esto, César, porque me puso mi nombre directo. Entiéndeme esto, por favor. Como yo viví cosas muy fuertes, tengo décadas, literalmente, que yo no siento miedo. No por el tema paranormal. Dice, no sabes el nivel de miedo que sentí.
porque sentí que algo en el cuarto de repente entró. Mientras estoy con esa sensación, tu voz sigue hablando algo, no lo puedo terminar de entender. No hace sentido porque la voz es clara, un poco distorsionada, pero clara, pero yo no entiendo lo que estás diciendo y siento que hay algo en la habitación. Entonces me pongo a buscar por todas partes y algo mueve mi vista hacia abajo. Yo estoy en ese momento enfrente de mi cama. Cuando volteo la vista, hay unos pies saliendo debajo de mi cama. Dice, lo vi y sabía instantáneamente que no era, o sea, no son zapatos míos los que estoy viendo ahí, son literalmente unos pies oscuros. Y entonces cierro los ojos y comienzo a hacer unas oraciones. Llega un momento en el que baja la sensación del cuarto y no sé en qué momento tú dejaste de leer esa hoja o lo que estabas leyendo en el episodio. No te voy a preguntar si lo hiciste o no, porque ya no le quise regresar, ya no quise hacer nada de eso. Volteo debajo de la cama y ya no hay nada. Sigo tranquila y hay una situación que yo aprendí cuando estuve en todas las situaciones paranormales. No debes de sacarle la vuelta al miedo, no dejes que el miedo te domine. Así es que ya había entrado y ya no había marcha atrás. Iba a terminar de escuchar el episodio. Conforme iba avanzando el episodio, yo sentía que de repente algo en el cuarto me estaba observando. Una y otra vez volteaba hacia un lado, volteaba hacia el otro lado, y llegó un momento en el que esta chica se asusta y dice algo que está viendo un hombre, que ve un hombre que se apareció ahí en tu estudio. Cuando ella dice eso, algo llama mi atención, pero de una manera pesada, y me hace voltear hacia la ventana de mi cuarto y veo entre la ventana y mi persiana que una persona se agacha. Dice, entiende esto, son como 5 centímetros de separación. Nadie cabe ahí. Y yo vi una persona que se agachó. No hay forma, no hay manera. No me quise ir a asomar porque entendí que lo que querían era ponerme muy nerviosa. Entonces, continúo con esta situación. Quiero terminar el episodio, pero ya tengo miedo. Hay cosas que estoy sintiendo en el cuarto, hay sensaciones raras por ahí, por allá, que tal vez me están viendo aquí, que tal vez algo se está moviendo allá. Dice, y ya no es paranoia, yo estoy intentando relajarme lo más que puedo, pero es una sensación abrumadora que está en el lugar, que me está invadiendo. Y en un momento, la chica invitada dice, a mi hermana la asustaban desde un closet. Frente a mí está mi closet y se empieza a abrir lentamente cuando dice eso. Cuando dijo eso, yo tenía mucho miedo porque empecé a sentir que todo lo que había tenido como de sensaciones y de abrumador se estaba acumulando ahí. Cuando se abre de par en par la puerta, es como si estuviera viendo otro tipo de dimensión porque es un lugar absolutamente oscuro. No es mi closet. Daba la luz en el cuarto, tengo la ventana abierta, tengo los focos prendidos y la luz no entraba ahí. Y ahí, en medio de la oscuridad, se ve una silueta que tiene una mano alargada y está devorando algo de la mano. Cuando yo veo eso, me invade un terror como no tienes una idea. Dice, me afianzo, busco valor donde lo logro encontrar dentro de mí y empiezo a decirle, vete de aquí, no eres bienvenido. Este no es tu lugar. Aquí no eres bienvenido, aquí no debes de estar. Esta es mi casa y yo no te admití aquí, no te quiero a ti y te vas a largar. Cuando le dije te vas a largar, esa cosa rápidamente volteó. No te puedo decir que su mirada se cruzó con la mía, porque no recuerdo nada, porque en el momento en el que voltea, yo caigo desmayada al piso. Nunca en mi vida me había pasado. Jamás. Ya había vivido cosas fuertes, pero nunca nada como esto. No fue miedo. Donde cruzamos, yo me desvanecí al instante. Me despierto, estoy arriba de mi cama, el closet está abierto, mi brazo tiene un moretón donde algo me agarró ahí. En mi casa no hay signos de que nadie haya estado ahí. Yo vivo sola, te lo vuelvo a decir. Y en la pared hay una mancha, como si una persona con cabello grasoso se hubiera recargado, y es una mancha de una cabeza de este tamaño. Te quiero decir algo, y esto te lo voy a decir porque hay un grave error que cometí, y es que no escuché las señales. Desde que Alexa me decía que no existe, yo intuí que no debía de seguir explorando y no lo quise escuchar. Ahorita ya no hay marcha atrás.
por dos cosas. Mientras te estoy contando todo esto, hay cosas que se están moviendo en mi cuarto. Conforme he ido avanzando en lo que te estoy diciendo, escucho que un hombre se arrastra debajo de mi cama. Se escuchan lamentos. Dice César, por lo que yo creo que ya no hay marcha atrás, es porque también vi en el video lo que se apareció ahí. Y no era un hombre. No era un hombre. Lo que se apareció es el ser más diabólico y malvado que alguna vez he visto, y su esencia sigue en el episodio. Por eso les está pasando cosas a las personas, porque puede ser que parte de su esencia esté buscando anidar en diferentes lugares. Voy a rezar por ti y por tu equipo. Voy a dedicarles el tiempo que pueda para que estén bien. Tengan por favor mucho cuidado. Y esa es la razón por la que después de escuchar eso, no he podido sacarme esta historia de la cabeza, y por el bienestar de mi equipo y de la familia nocturna, porque ahí es donde están escuchando esto, vamos a dar de baja el episodio. Una cosa es los relatos, una cosa son las historias de terror, y otra cosa es que verdaderamente se esté manifestando una energía malévola y que nosotros le estemos dando una cabida, una puerta, y nunca ha sido nuestra intención. Ese episodio ya no va a estar disponible. Y con estas historias, querida familia nocturna, nos despedimos de este episodio. Vuelvo a decir, no lamentablemente, sino que lamentamos los inconvenientes que haya causado ese episodio en el canal. Ya no va a estar público de ninguna manera. De nuevo, no teníamos idea que este tipo de cosas podían estar pasando. Las historias que nos contaban sonaban a veces a mucha creatividad, en ocasiones a un poco de susceptibilidad. Lo que escuché hoy era miedo. Y no se trata de eso este canal. Aunque nos guste el terror, siempre es con moderación y siempre es intentando y dejando en claro que las personas que están del otro lado son responsables de saber decir, espérame hasta aquí. Entretenimiento. Un poco de la exploración y el conocimiento de estos temas, pero por sobre todo el entretenimiento. Por ahí dicen que los chistes dejan de ser divertidos cuando la otra persona no se ríe. Y en este caso yo sentí que eso ocurrió. Con esto damos cerrada esta serie de Ángeles Caídos. Yo creo que a partir de ahora se vuelve un tema que manejaremos con mucho más cautela. Y una vez dicho esto, familia nocturna, gracias por todo su apoyo, gracias por ser parte de este canal. Les mando un fuerte abrazo, les deseo bonita semana. Y después de este episodio, si llegaron hasta aquí, ahora sí no necesito decirle, pero creo que van a tener dulces pesadillas. Bye bye.